Buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Como les comentaba, yo trabajo en el Laboratorio de Citometría de Flujo de Solca y en la tarde de hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante y una de las aplicaciones más importantes que tiene esta técnica, que es precisamente el diagnóstico en enfermedades oncohematológicas. Para términos didácticos, he dividido la charla en dos partes. La primera parte vamos a hablar de lo que es la técnica en sí, del equipo que utilizamos, que es la estrella dentro de toda esta técnica, que es el citómetro de flujo. Todas generalidades también sobre la técnica, para finalmente terminar abordando cómo esta técnica es tan bondadosa y nos da tanta información para poder realizar el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Comencemos con antecedentes primero. Anton van Leeuwenhoek fue la primera persona en observar una célula y describirla. La observó precisamente a través de un microscopio que fue diseñado por él. Este microscopio inicialmente tenía la capacidad ocular de 250 aumentos. Gracias a la genialidad de este investigador, actualmente sabemos que todos los seres vivos estamos constituidos por células, que estas células desempeñan funciones específicas y diferentes cada una de ellas y que se asocian además para trabajar en conjunto y mantener la homeostasis de los organismos. Las bases que él sentó fueron sumamente importantes. Con esto podemos saber morfológicamente cuándo una célula o a qué tipo celular corresponde. Sin embargo, a pesar de que la microscopía nos permite morfológicamente distinguir a una célula, funcionalmente no podemos saber frente a qué célula nos encontramos. Es decir, podemos tener dos células morfológicamente idénticas, pero funcionalmente diferentes, como es el caso, por ejemplo, de los linfocitos. Los linfocitos, como ustedes deben saber, son células del sistema inmunitario que desempeñan múltiples funciones. Existe una gran heterogeneidad y versatilidad en las células que componen el sistema inmunitario. Dentro de estas, los linfocitos, como podemos observar en la imagen, morfológicamente es imposible distinguir un linfocito B de un linfocito T. Y aquí es en donde toma relevancia precisamente esta técnica de citometría de flujo, porque esta técnica nos va a permitir saber qué proteínas expresan estas células que pueden estar presentes en el citoplasma de la célula, en el núcleo o en la superficie celular, y de acuerdo a la identificación de estas proteínas vamos a poder saber frente a qué célula nos encontramos, porque obviamente estas proteínas están implicadas en las distintas funciones que desempeñan estas células, como funciones de señalización, de diferenciación, de maduración, de quimiotaxis, múltiples funciones que pueden desempeñar, de activación, proteínas que también expresan como respuesta a contacto con antígenos, a contacto con otras células, a contacto con su microambiente. Entonces, aquí toma relevancia esta técnica. Al saber estas proteínas, que se conocen con el nombre de CDs o clúster de diferenciación, la citometría de flujo las puede identificar, y al identificarlas podemos saber si estamos frente a un linfocito B o frente a un linfocito T. Entonces, rompemos esta barrera que existe con la morfología y vamos a saber exactamente el tipo celular. Entonces, ¿qué es la citometría de flujo? Es una técnica que obviamente utiliza muchísimos conceptos y es por eso que resulta difícil poder predecir exactamente el momento en que se inició el desarrollo de esta técnica. Sin embargo, sabemos que Andrew Moldaván en 1934 sugirió el desarrollo de un equipo que permitía que los eritrocitos o glóbulos rojos pudiesen ser arrastrados a través de un capilar. Esto además estaba anclado a un fotodetector que iba a permitir poder detectar el paso de estas células. No se está del todo claro, no se sabe si en realidad llegó a construir este equipo Andrew Moldaván, pero sí sugirió la idea, para que entonces en 1969 Marvin Van Dillen, lo tenemos aquí en la fotografía, desarrollara junto a ese equipo, a todo el equipo con el que él trabajaba, el primer citómetro de flujo.
A raíz de este equipo, que inicialmente era básico, contenía un solo láser y permitía observar máximo entre 2 o 3 proteínas de forma simultánea en una célula, ha evolucionado tanto esta técnica hasta los citómetros de flujo que actualmente manejamos. Por ejemplo, en particular, en Solca, nosotros utilizamos un citómetro de flujo que tiene 3 láseres y permite evaluar 10 proteínas al mismo tiempo en una célula. Existen citómetros en el mercado que pueden incluso evaluar hasta 50 parámetros diferentes en una célula y que manejan entre 4 o 5 láseres. Ahora vamos ya de lleno a lo que es la citometría de flujo. Es una técnica rápida y objetiva que nos permite la cuantificación y la caracterización simultánea de las células presentes en una muestra. Les he colocado este gráfico para poder esquematizar y para que ustedes puedan darse cuenta lo versátil de las células del sistema inmunológico. En la parte izquierda podemos observar un gráfico que es la selva, con la gran cantidad de distintos rostros de especies de animales. Asimismo es el sistema inmunológico, podemos encontrar neutrófilos, monocitos, linfocitos B, T, células plasmáticas, mastocitos, plaquetas, una gran cantidad de células, y todas estas van a estar expresando distintas proteínas dependiendo de en qué estadio madurativo se encuentren, y también si es que están o no activadas, si están o no reaccionando, y obviamente si son o no patológicas. Toda esta versatilidad, entonces, esta heterogeneidad, es la que nos permite detectar esta técnica. ¿Cómo lo hacen? Estas células y otras partículas que van a estar presentes en suspensión deben ser alineadas y transportadas perfectamente en un fluido. ¿Con qué finalidad? La finalidad es que cada una de estas células de manera individual sean incididas por un haz de luz. Este haz de luz proviene del láser que tiene el equipo. De esta manera, al incidir, al golpear este haz de luz a la célula, se emite muchísima información. Se necesita entonces que toda esta información, que todas estas señales sean captadas por detectores adecuados. Fundamentalmente, esta técnica nos va a dar dos tipos de información. Primero, una información que va a depender de la forma en cómo la célula va a desviar esta luz del láser y que nos va a dar información sobre tamaño y granularidad. Y la segunda información que nos da el equipo es aquella información relacionada con la fluorescencia que emiten los reactivos que nosotros vamos a utilizar. Estos reactivos contienen fluorocromos. Los fluorocromos, al ser incididos por la luz del láser, emiten fluorescencia que va a ser captada por los detectores del equipo, y aquí también vamos a obtener una información adicional. ¿Qué parámetros va a analizar entonces esta técnica? Podemos analizar parámetros de superficie, como ya les mencionaba, proteínas, CDs o clúster de diferenciación que se llaman. Existen en la actualidad alrededor de 400 proteínas diferentes que han sido identificadas, implicadas con muchísimos procesos celulares. Estas proteínas van a estar ubicadas en el citoplasma de la célula o en la superficie. Entonces, esos son los parámetros de superficie o los parámetros citoplásmicos que podemos detectar. También se puede evaluar o determinar con esta técnica la cantidad de ADN que va a estar presente en el núcleo. Y también en otros campos diferentes de la oncohematología se pueden analizar parámetros extracelulares relacionados con ciertas interacciones entre las células con el ambiente que las rodea. Entonces, ¿qué nos permite esta técnica? En primer lugar, contar un gran número de células o de partículas, poder determinar el tamaño y la complejidad interna de estas células, poder determinar su fenotipo, es decir, qué proteínas presentan estas células, y al saber qué proteínas presentan, vamos a saber frente a qué célula nos encontramos y qué función celular desempeña esa célula que estamos observando, y también podemos observar el contenido de ADN. Gracias a toda esta información que nos da el equipo, ¿qué preguntas vamos a poder responder? Si es que hay células presentes en una muestra, ¿cuántas células hay? ¿Qué tipo de células son? ¿Y cuáles son las características funcionales de estas células? ¿Cuáles son las ventajas entonces de esta técnica?
como lo decía anteriormente, analizar un gran número de células en un corto periodo de tiempo. Al referirme a un corto periodo de tiempo, más o menos, si es que se maneja una sola muestra en el laboratorio, entre la preparación de la muestra, su paso a través del equipo, el análisis, se puede demorar más o menos entre 3 a 4 horas el proceso de una sola muestra. Obviamente ya en términos prácticos en el laboratorio nosotros manejamos una gran cantidad de muestras que tienen que ser procesadas a distintos niveles conforme van llegando al laboratorio, entonces vamos a manejar al mismo tiempo. Muestras que se están procesando, muestras que se están analizando, muestras que se están pasando por el equipo, eso obviamente va a llevar muchísimo más tiempo. Pero en términos generales, el tiempo es corto relacionado con otras técnicas. Entonces, esa es una de las ventajas de esta técnica. También nos va a permitir recoger información cualitativa y cuantitativa. Es un complemento también de la morfología y también otra ventaja es el valor predictivo del genotipo. Esto quiere decir, hay proteínas que pueden estar expresadas por las células patológicas y que van a estar relacionadas directamente con alguna alteración genética en esta célula patológica. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de esta técnica? Se trata de un método indirecto. A diferencia de la microscopía, en donde observamos directamente una célula teñida, en el caso de la citometría vamos a observar la fluorescencia emitida por un fluorocromo que está unido a un anticuerpo que finalmente se unió a la proteína que queremos identificar. Entonces, es un método indirecto. Es una técnica compleja, además, y que requiere estandarización. El montaje de esta técnica, saber cuál es el equipo apropiado para utilizar, qué combinación de fluorocromos debemos utilizar, los paneles que vamos a analizar, qué anticuerpos, qué proteínas, etc. Es una técnica compleja por todas estas razones y que se necesita tener parámetros ya establecidos, lineamientos ya establecidos para poderlos seguir y poder realizar el trabajo de forma correcta. Existen grupos internacionales que precisamente se encargan de eso, hacen muchísima investigación en el campo de la citometría y ellos recomiendan qué equipos se pueden utilizar, cuáles son los fluorocromos más adecuados, qué clonas de anticuerpos monoclonales se recomiendan utilizar, incluso ellos hacen análisis de varias poblaciones y recomiendan o sugieren cómo analizar una población en particular, qué marcadores, qué proteínas, etc. Entonces, el objetivo de ellos es de que se recoja toda la información que ellos sugieren, se estandarice de tal manera que si una muestra me llega a mí hoy día al laboratorio de Solca, y emito un diagnóstico, esa misma muestra sea exactamente procesada bajo las mismas circunstancias, utilizando los mismos fluorocromos, los mismos reactivos, etc., en otro país, como por ejemplo en Argentina, y se emite exactamente el mismo diagnóstico. Eso es lo que se busca en todas las técnicas, esta estandarización para que pueda haber reproducibilidad en los resultados. Y finalmente, otra desventaja de esta técnica es de que no nos aporta información sobre la célula en su contexto tisular. Vamos a poder saber con la citometría las proteínas que expresa una célula y por qué las expresa, pero no vamos a poder saber sobre proteínas o moléculas que pudiesen estar en el ambiente que le rodea a la célula y que obviamente también desempeñan un papel muy importante en la patología. Ahora, a breves rasgos, como yo les decía, el citómetro de flujo es la estrella en esta técnica. Entonces, a breves rasgos les voy a indicar cómo está configurado el equipo para que ustedes puedan saber cómo es que nos da esta información tan valiosa para hacer un diagnóstico en una enfermedad oncohematológica. Está constituido por un sistema de fluidos, fuentes de luz, sistema óptico, sistema electrónico y un sistema informático de adquisición de datos. El sistema de fluidos, ¿qué nos va a permitir? Esta es casi que la parte más importante del equipo. Como yo les decía, la citometría debe alinear y transportar las células en un fluido. Y lo tiene que hacer de tal manera que las células queden como en fila india, como podemos observar en el gráfico. No pueden pasar en grumos, tienen que pasar de manera individual. Para esto el equipo realiza una propiedad muy importante que no la usan todos los equipos, se llama enfoque hidrodinámico. Este enfoque hidrodinámico
se va a dar gracias a una diferencia de presión y de velocidad entre el fluido que contienen las células en la parte central y un fluido envolvente. Entonces, gracias a esta diferencia de presiones, las células son absorbidas con tal fuerza que van a comenzar a ser alineadas y a pasar por la cámara de flujo de una en una. Les decía que este enfoque hidrodinámico no lo tienen todos los equipos porque actualmente existen equipos con otra tecnología que para el enfoque o la alineación de las células utilizan un enfoque acústico. Mediante ondas de sonido hacen que estas células queden perfectamente alineadas. Una vez que estas células ya han pasado, ya las tenemos de manera individual pasando en la cámara de flujo, ahora necesitamos que sean incididas por la luz. Esta luz va a provenir de láseres. Láseres que deben tener longitudes de onda concretas y específicas. Por lo general se utilizan láseres de color azul, rojo, hay láseres violetas, amarillos, verdes también, con longitudes de onda concretas. La finalidad de esto es que el láser, al impactar sobre la célula y sobre nuestro reactivo que contiene fluorocromo, se emita fluorescencia y así también podamos obtener información. Esta fluorescencia va a ser emitida en forma de fotones, que es luz. ¿Qué hace luego el siguiente sistema, que es el sistema óptico? Toda esta información que se ha generado ahora necesita ser captada por detectores adecuados. Como les decía, existen citómetros que pueden analizar que pueden utilizar o manejar 10 colores, 20 colores o hasta 50 colores. Cuando nosotros decimos colores, nos estamos refiriendo a la cantidad de parámetros o de proteínas que podemos analizar en una población. Y decimos colores porque lo que estamos viendo es fluorescencia emitida por los fluorocromos. Entonces, toda esta información en bruto, por así decirlo, si es que yo, por ejemplo, utilizo un citómetro de 10 colores, voy a tener 10 fluorocromos y 10 fluorescencias diferentes en mi equipo. ¿Cómo el equipo logra absorber y captar toda esta información? Lo hace a través del sistema óptico. El sistema óptico utiliza filtros que van a permitir el paso o van a bloquear el paso de determinadas longitudes de onda. Y así entonces va a ir captando toda esta información y la va a ir filtrando hacia los detectores indicados y adecuados que contiene el equipo, que va a depender, obvio, de la configuración de cada equipo. La célula, cuando es incidida por el láser, nos va a dar dos informaciones. La primera, como les decía, la relacionada a cómo la célula va a desviar esta luz del láser. La puede desviar de manera frontal, que en citometría de flujo esto se conoce como forward side scatter. Esto nos va a dar información sobre el tamaño de la célula. En la parte central de los dibujos pueden observar cómo desvía la célula el haz de luz de forma lateral, es decir, en un ángulo de 90 grados. Todos los componentes internos de la célula, toda la granularidad que contenga, va a desviar la luz en este ángulo. Y finalmente, en el tercer dibujo vamos a tener la luz que va a ser emitida por los fluorocromos que estamos utilizando. Ahora, ¿qué hace luego el sistema electrónico? Una vez que ya tenemos toda esta señal luminosa adecuadamente filtrada por los detectores respectivos, ahora necesitamos traducir esta información en señales electrónicas. ¿Qué sucede aquí? Que vamos a utilizar, o el equipo utiliza fotodiodos y fotomultiplicadores. Esta parte del equipo lo que hace es amplificar en primer lugar toda la señal que ha llegado a él y también va a transformar todos estos fotones que se han generado en electrones y finalmente en señal eléctrica, para que luego esta señal eléctrica pueda ser transformada por la computadora del equipo en histogramas y en gráficos, que es lo que nosotros luego vamos a analizar. Y finalmente tenemos el sistema informático, que está constituido por todos los programas informáticos y demás que se van a encargar de controlar los distintos componentes del equipo. Ahora, ya podemos tener una idea de cómo funciona el equipo, de cuáles son sus componentes y que cada uno de estos componentes cumple funciones específicas. Ahora, ¿qué reactivos utilizamos para la citometría de flujo? Son anticuerpos monoclonales. Si nosotros vamos a detectar proteínas, necesitamos anticuerpos que se unan a estructuras específicas en estas proteínas.
A su vez, estos anticuerpos monoclonales van a estar conjugados o unidos a un fluorocromo, que el fluorocromo es el que luego, al ser incidido por la luz del láser, emitirá la fluorescencia. Por eso se llama citometría de flujo multicolor, porque como vamos a utilizar varias fluorocromos, vamos a tener varias fluorescencias. Aquí podemos observar el gráfico precisamente de el fluorocromo es el que está en color rojo, el anticuerpo monoclonal en color negro y el antígeno que está de color blanco es la proteína o clúster de diferenciación a la cual se va a unir nuestro anticuerpo. En el mercado obviamente existe una gran cantidad de fluorocromos que podemos utilizar. No se puede utilizar cualquiera o al azar. Se necesita conocer las características de los láseres que tiene el equipo, la configuración óptica que tiene el equipo, cuáles son los detectores, los filtros que posee, para de acuerdo a eso saber qué fluorocromos podemos utilizar para ese equipo en particular. Y existen muchos nombres de fluorocromos, FITSI, PSD, etcétera, que, como les decía, tienen que primero ser evaluadas las características del equipo antes de poder utilizar los fluorocromos. ¿Cómo vamos a visualizar la información que nos da el equipo? Se puede visualizar en forma de gráfico de puntos, gráfico de contornos, gráfico de densidad, histogramas o gráficos tridimensionales. Así es como nos muestra el equipo la información y depende del usuario cuál de todos estos gráficos desea escoger para poder realizar el análisis de las muestras. Ahora sí vamos a hablar ya de las aplicaciones de esta técnica en el campo de la oncohematología. Como les decía, la citometría puede ser utilizada en muchísimos campos, pero al hablar específicamente de la parte clínica oncohematológica, la citometría nos va a permitir la evaluación de las características inmunofenotípicas de las distintas poblaciones celulares, sean estas normales, reactivas o patológicas. Al saber si es que estamos frente a una célula patológica, la citometría nos va a permitir el diagnóstico de esa hemopatía maligna. Ya sabemos frente a qué enfermedad nos encontramos, ahora debemos subclasificar esa enfermedad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque tienen un pronóstico y un tratamiento diferente. Es distinto decir, por ejemplo, que un paciente tiene una leucemia mieloide aguda a decir por citometría que tiene una leucemia linfoide aguda, porque el tratamiento y el pronóstico es diferente. Dentro de las leucemias mieloides es completamente diferente decir que es una leucemia mínimamente diferenciada, por ejemplo, a que sea una leucemia promielocítica, porque la leucemia promielocítica tiene un tratamiento específico diferente. Entonces, por eso es tan importante la subclasificación de manera correcta para dar a sí mismo un tratamiento correcto y efectivo. También nos permite la citometría identificar posibles dianas terapéuticas. Al nosotros saber qué proteínas están presentes en una célula, se pueden diseñar fármacos precisamente encaminados a unirse a esas proteínas y provocar por distintos mecanismos la muerte celular, como es el caso, por ejemplo, en las patologías linfoides B, pueden expresar el marcador CD20. Existen medicamentos anti-CD20 ya en el mercado que están precisamente diseñados para unirse a esta proteína y provocar la muerte de la célula. También existen otros medicamentos que actualmente no se usan en nuestro país, dirigidos para otros anticuerpos como el CD19, el CD33, el CD22, etc. Entonces, allí aporta muchísima información la citometría. También es utilizada para la monitorización de la respuesta al tratamiento. Esto se conoce como enfermedad mínima residual, es decir, durante el proceso del tratamiento quimioterapéutico que recibe el paciente, dependiendo del protocolo que esté utilizando el médico, cada cierto tiempo envía la muestra al laboratorio de citometría de flujo para que allí se busquen las células que fueron identificadas al inicio de la enfermedad. Podrían estar aumentadas, disminuidas o podría ya no haber. Entonces, obviamente esto le da pautas al médico para saber cómo está respondiendo el paciente al tratamiento. Otra aplicación más es la cuantificación del contenido de progenitores hematopoyéticos. Las células inmaduras precursoras tienen en su superficie la proteína CD34.
Entonces, a través de la identificación de esta proteína por citometría de flujo, vamos a poder saber en qué cantidad están estas células presentes en una muestra en particular, y de acuerdo a eso el médico puede saber si ya tiene la dosis de estas células en cantidad suficiente para poder realizar el trasplante. Y también la citometría ayuda en el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos y síndromes mieloproliferativos. Estos también son neoplasias oncohematológicas. En este caso no hay una sola población patológica que se esté expandiendo. En el caso de los mielodisplásicos, por ejemplo, es todo un conjunto de poblaciones mieloides que pueden presentar una expresión anormal en sus proteínas que va a llevar a que ejecuten de manera anormal también sus funciones. En el caso de los mieloproliferativos es toda una serie mieloide, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, con todos sus precursores que pueden estar expandidos. Estas enfermedades sí pueden evolucionar a una leucemia aguda, pero también para el diagnóstico de ellas, la citometría también puede aportar muchísima información. Ahora, ¿qué tipo de muestras se utilizan en citometría de flujo? La muestra estándar o la muestra más importante que a nosotros nos sirve para realizar nuestro trabajo es la muestra de médula ósea. Como ustedes deben saber, en la médula ósea es el lugar en donde se van a originar todos los progenitores, todas las células del sistema hematopoyético. Aquí están en las distintas etapas madurativas hasta que finalmente maduran y salen a la periferia y a los tejidos. Excepto en el caso de los linfocitos T en particular, un precursor linfoide T sale de la médula, se dirige hacia el timo y es en el timo en donde termina su maduración. Pero en términos generales, la médula ósea es el nicho en donde se van a producir todas estas células y es el lugar en donde se va a potencialmente a originar una leucemia. Entonces es la muestra ideal para el diagnóstico de estas enfermedades. También se puede utilizar sangre periférica, líquidos corporales o biopsias de tejido cuando estas células originadas en la médula, por ejemplo, hacen metástasis y se están dirigiendo hacia otros órganos o tejidos o hacia otros líquidos, como el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Entonces, en estas enfermedades oncohematológicas, para diagnosticar estas neoplasias, es muy importante tener presente que se necesitan criterios específicos y técnicas de laboratorio que trabajen en conjunto. No solamente la citometría de flujo da el diagnóstico y eso es lo que el médico utiliza ya para iniciar el tratamiento. No, se necesita información también aportada por citología, por histología, por estudios genéticos y moleculares, para que en conjunto se pueda llegar a un diagnóstico certero. En estas neoplasias hematológicas, en términos generales, se pueden clasificar en 3 grupos de acuerdo a la línea celular que esté involucrada. Pueden ser neoplasias de origen mieloide, en donde obviamente la célula implicada es de linaje mieloide. Podemos tener aquí neutrófilos, eosinófilos, monocitos. También en esta serie mieloide podemos encontrar eritroblastos, megacardioblastos, que son los precursores de eritrocitos y plaquetas. También neoplasias de origen linfoide, obviamente células de linaje linfoide B, T o NK. Y aquí pueden estar implicadas en estas neoplasias células inmaduras o células maduras. Aquí la citometría de flujo ayuda justamente a distinguir si estamos frente a una célula precursora o frente a una célula terminalmente madura. Y también ayuda a subclasificar dentro de estas patologías de acuerdo al estadio madurativo de la célula. Y también existen neoplasias de histocitos y de células dendríticas que también presentan marcadores o proteínas específicas que pueden ser detectadas por citometría de flujo. Bajo este contexto, hablando particularmente de estas neoplasias hematológicas, ¿qué es lo que va a evaluar en este campo la citometría de flujo? En primer lugar, el asincronismo madurativo. Es decir, existen proteínas existen células que conforme maduran van perdiendo la expresión de proteínas y van adquiriendo nuevas proteínas que les van a ayudar a realizar sus procesos, sus funciones y a desprenderse finalmente de la médula ósea y dirigirse a la periferia. Sin embargo, pueden existir células que, aunque sean maduras, conserven proteínas de células inmaduras o viceversa, células inmaduras que hayan adquirido de manera aberrante o patológica
proteínas de células maduras. Esto se llama asincronismo madurativo y esto permite evaluar la citometría de flujo. También podemos evaluar la expresión anormal de antígenos, por ejemplo, una proteína en particular que esté excesivamente expresada o infraexpresada. También esto puede evaluar esta técnica. Alteraciones en cuanto al tamaño y la complejidad celular, que obviamente en caso de neoplasias van a estar también alteradas. Presencia de fenotipos ectópicos, es decir, cuando las células invaden lugares que no les corresponden. Por ejemplo, encontramos una célula inmadura de línea B que esté en el líquido cefalorraquídeo o que haya llegado hasta el hígado, etc. Entonces, están en lugares que no les corresponde. Esos son los fenotipos ectópicos. Y obviamente, esa presencia nos indica que estamos frente a una metástasis de un cáncer. Y expresión de antígenos relacionados con otras líneas hematopoyéticas. Pueden existir células de linaje mieloide que expresen proteínas de células de linaje linfoide o viceversa. Eso se llama aberrancia en citometría, es decir, que estén expresando proteínas que no les corresponde expresar de acuerdo a su linaje celular. ¿Qué consideraciones debemos tener presentes para un estudio inmunofenotípico? En primer lugar, la indicación médica. Es muy importante que todas las muestras que lleguen al laboratorio lleguen con una orientación diagnóstica. Nosotros manejamos alrededor de 100 proteínas diferentes. Si nos llega una muestra, no sabemos cuál de las 100 proteínas vamos a evaluar, frente a qué línea vamos a evaluar, si es mieloide, si es linfoide, si queremos enfocar el análisis sobre células plasmáticas o sobre la línea eritroide, por ejemplo. Entonces es muy importante que llegue con una presunción diagnóstica para saber inicialmente qué marcadores vamos a utilizar y de acuerdo a lo que vayamos encontrando podemos ir ampliando más marcadores. Esta indicación diagnóstica nos va a permitir elegir los marcadores celulares adecuados, optimizar también nuestro trabajo y hacerlo de manera mucho más eficiente. Y también es importante porque vamos a poder saber qué antígeno vamos a evaluar o qué proteína y en dónde está localizada, si está localizada en el citoplasma o si está localizada en la superficie de la célula. Este de aquí es un cuadro solamente informativo. Imagino que ustedes ya deben estar empapados de cómo se realiza la hematopoiesis. Partimos de una célula que tiene capacidad de autorregeneración y en términos muy generales nos va a dar lugar a estas tres líneas celulares, a linfocitos, dentro de estos los B, T, NK, a una célula mieloide, dentro de estas monocitos, macrófagos, eosinófilos, basófilos, y a línea eritroide que va a dar lugar a eritrocitos y a plaquetas. Obviamente, dentro de nuestro organismo, en la médula ósea, es muchísimo más heterogéneo y versátil y complejo todo este proceso de hematopoiesis, en donde están implicadas una serie de proteínas y de moléculas, de interleuquinas, etcétera, que también forman parte del microambiente de la médula y que van a estimular su diferenciación. Aquí les he puesto un gráfico para que puedan entender la importancia de poder combinar todas las técnicas al momento de realizar el diagnóstico. Obviamente nosotros, bueno, en el caso de los bioquímicos o de los técnicos de laboratorio, no somos quienes hacemos el diagnóstico, pero sí aportamos una información básica e importante para que sea el médico quien finalmente ate todos los cabos, todos los resultados que tenga y emita un diagnóstico. Se tiene que utilizar información sobre los signos y síntomas, la morfología de la célula, el fenotipo, la expresión de proteínas, que es aquí en donde entra la citometría de flujo, y información sobre el ADN, es decir, alteraciones genéticas o moleculares que pudieran estar presentes. Ninguno de estos por sí solo debe dar o ser suficiente para un diagnóstico en una neoplasia oncohematológica. No solo el fenotipo, peor aún, no solo la morfología o no solo la sintomatología. Es un análisis en conjunto de todos estos parámetros. Y aquí les he puesto un gráfico en la parte de arriba. El mejor trabajo es aquel que se hace en equipo. Todos los laboratorios aportan con información y es el médico quien finalmente emite el diagnóstico e inicia el tratamiento adecuado. Ahora, en el laboratorio, para poder nosotros diagnosticar estas enfermedades, podemos utilizar muchísimas referencias. Nosotros, en particular, en el laboratorio de Solca, utilizamos el libro de la OMS de clasificación de tumores de tejidos hematopoyéticos y linfoides.
En este libro vamos a encontrar una gran cantidad de clasificaciones dentro de estas patologías. Como podemos observar aquí les muestro la fotografía solo de una parte de la vasta clasificación que existe. Pero en la parte derecha está un gráfico más grande en el cual podemos observar que justo en esa parte entra la citometría de flujo, porque esa clasificación de la leucemia mieloide aguda es en base al inmunofenotipo. Ahí tenemos leucemias mieloides mínimamente diferenciadas, sin maduración, con maduración, mielomonocíticas, eritroides, megacardioblásticas, etc., dependiendo del tipo de célula mieloide que esté implicada y que la vamos a poder identificar gracias a las proteínas que presenta en su superficie. También tenemos acá otras clasificaciones, muchísimas más. En la parte derecha les he señalado en la parte superior con rojo. En esa partecita entra la citometría de flujo, es la clasificación de las leucemias o linfomas linfoblásticos de células B. En la parte de abajo es una clasificación que realiza la OMS de acuerdo a alteraciones genéticas. Y en la última parte está la clasificación inmunofenotípica de leucemias de células T y NK. Acá también tenemos otras clasificaciones de neoplasias de células B y T y NK maduras, en donde también participa la citometría de flujo, también da muchísima información al respecto. Y finalmente esta frase que les quería dejar: lo mejor de leer mucho es que puedes ver más allá de lo que la gente que no lee puede ver, para invitarles a que siempre vayamos más allá de la información que podemos obtener. No nos quedemos en la superficie o simplemente saber que un equipo nos da tal información y se acabó. Investiguemos, sepamos cómo nos da esa información, por qué nos da esa información, cómo esa información se relaciona con la clínica del paciente, para que seamos un verdadero apoyo en la parte técnica, justamente con los médicos que son quienes finalmente darán el tratamiento. Eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Andrea, por esa muy interesante explicación. Estuvo muy explicativa. Y como decíamos en un inicio, lo que nosotros queremos lograr también con este congreso es articular todos los contenidos que hemos estado viendo. Y sin duda la citometría de flujo es una de las técnicas principales que nos permitirá hacer esto. Diagnóstico, investigación es muy importante. Muchísimas gracias. De igual forma voy a ser el moderador de las preguntas. Invito a la audiencia, si es que tienen alguna pregunta, alcen su mano y pueden venir acá a hablar directamente con Andrea. Las personas que nos siguen por Zoom pueden dejar sus preguntas por el chat o pueden hacer su mano para que puedan conversar. Tenemos dos comentarios en Zoom. A ver, permítanme un ratito. Pregunta para la doctora. ¿Esta metodología puede ser aplicada a procesos metastásicos o que se presentan en ganglios linfáticos? Y si se puede analizar el ganglio, ¿cuál sería el proceso de manejo de muestra? Pregunta realizada por María José Montes de Oca. Bueno, no les he hablado aquí de la forma en cómo se procesa exactamente las muestras, porque ya sería muy larga la charla, pero en el caso particular de los ganglios linfáticos o todo tipo de biopsia de tejido, lo que se tiene que hacer primero es, normalmente lo que hacemos nosotros en el laboratorio, es triturar la muestra. Primero se la fracciona un poco con la ayuda de un bisturí, luego se la tritura, existen máquinas especiales específicas para realizar este proceso. Se tritura la muestra, es como que se licuara con búferes o con fluidos o líquidos específicos. Nosotros usamos en el laboratorio el Isoflow, que es el líquido que normalmente manejamos para procesar nuestras muestras. Se licúa, por así decirlo, esta biopsia, este tejido sólido con el Isoflow, y finalmente filtramos para obtener solamente la parte líquida. Y esta parte líquida se procesa exactamente igual como si estuviésemos frente a una sangre periférica o a una médula ósea, o frente a un líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Entonces, en el proceso como tal, lo que hacemos es marcar nuestra muestra con los anticuerpos, con nuestros reactivos. Todo este proceso tiene que hacerse
sin luz. Se cierra todo el laboratorio porque obviamente como usamos fluorocromos pueden excitarse con la luz artificial, entonces en completa oscuridad, nosotros al menos así trabajamos, se marcan las muestras con estos anticuerpos que hayamos seleccionado, que son los que queremos utilizar para el análisis en particular que vayamos a realizar por un periodo de tiempo determinado. Luego se lisa la muestra porque los glóbulos rojos o eritrocitos que pudiesen estar presentes no los vamos a analizar. Luego se centrifuga la muestra y finalmente se realizan varios procesos más de centrifugación para limpiar finalmente la muestra y esta ya está lista para nosotros poderla pasar por el equipo. Muchas gracias, Andrea. Tal vez alguien de la audiencia tiene alguna pregunta. De la audiencia presencial, ¿no? Bueno, estuvo muy claro. Obviamente tenemos también un comentario de Camila Malo. Muy buena charla, felicitaciones. En el chat de WhatsApp por interno nos dejaron algunas preguntas. Tenemos pregunta de Andrea también. ¿Para hacerse un examen de citometría de flujo se necesita obligatoriamente la solicitud médica o puede ser opcional? No, sí es súper importante la solicitud médica porque, como les decía, nosotros manejamos alrededor de 100 anticuerpos diferentes. Necesitamos saber qué línea celular vamos a evaluar, si vamos a evaluar los monocitos, si nos vamos a centrar en los neutrófilos, si vamos a evaluar las células plasmáticas. Entonces, sí necesitamos una orientación diagnóstica, saber por qué llega la muestra del laboratorio, qué parámetros clínicos presenta, si tal vez tiene anemia, qué sintomatología tiene el paciente, y toda esa información viene dada por el médico. Entonces, sí es lo más aconsejable que todas estas muestras, estas técnicas especiales lleguen con una orientación diagnóstica y con un envío particular del médico. Muchas gracias, Andrea. Tenemos otra pregunta por Zoom. Bueno, primero un comentario de Mariuxi, nos dice felicitaciones, qué gran aporte. Andrea nos pregunta, felicitaciones por la exposición, perdón. ¿Qué paneles de anticuerpos utilizan? Bueno, existen una gran cantidad de paneles en el mercado. Nosotros en particular tratamos lo más que se pueda de regirnos a una recomendación de un grupo en citometría de flujo que se llama Euroflow. Como les decía, esta es una técnica que necesita estandarización. Entonces, ellos aconsejan unos paneles específicos con reactivos específicos y aunque nuestro equipo en particular permite evaluar 10 proteínas, las recomendaciones de Euroflow actualmente son para 8 proteínas, ya están haciéndolo para 10, pero ya las que están validadas son paneles para 8 proteínas. Entonces, nosotros tenemos como 2 espacios más en nuestro equipo para analizar 2 proteínas más. Hemos ajustado nuestro panel lo más cercano posible a las recomendaciones del grupo Euroflow, que son con las que estamos trabajando. Gracias, Andrea. Tenemos también felicitaciones que nos dejan en WhatsApp. Tenemos otra pregunta por Daniel. Nos dice, excelente charla, muy completa y explicativa. ¿Se pueden identificar células T autorreactivas a través de la citometría de flujo? Bueno, las células T son un mundo completamente diferente. Podemos evaluar de la célula T, podemos saber si es que es policlonal a través de la citometría de flujo, si es que ha perdido o ganado ciertos marcadores, si es que sean autorreactivas. En realidad yo no he encontrado estudios o no estoy empapada sobre el tema de qué marcadores específicamente debería tener una célula T autorreactiva, pero en el caso de las células T, por ejemplo, si es que éstas estuviesen produciendo una patología por citometría de flujo convencional, la que manejamos nosotros en el día a día, no se puede determinar con total exactitud si esa célula es clonal, porque la célula T, cuando se activa frente a algo, tiende a perder ciertos marcadores, y no es que necesariamente sea patológica, sino que ha perdido la expresión de algunos marcadores por su condición reactiva. Entonces, sí es un poco complejo esta línea T por citometría de flujo poderla catalogar y darle un nombre exacto como patología ya oncológica. Allí se necesita realizar otras pruebas más para poder completar el estudio, y existen actualmente, no en el país, si fuera, en España concretamente, un kit que están sacando al mercado en donde evalúan unos receptores, los receptores TCR de las células T,
que son muy variados, y ellos han sacado un kit específico para poder evaluar estos distintos tipos de receptores y gracias a esa evaluación poder decir con total seguridad si una célula es clonal o no, si es patológica o no. Pero bueno, ese es un kit en particular que manejan ellos. Ahora nosotros acá podemos sugerir una posible clonalidad en una célula T y sugerir que se correlacione con otros datos. En el caso de autorreactividad no tengo mayor conocimiento. Muchas gracias, Andrea. Tenemos también otra pregunta por parte de Félix. Nos dice, ¿se puede ajustar la citometría de flujo para detectar cualquier proteína que sea de mi interés o solo se pueden detectar las que ya están establecidas? Bueno, en el mercado hay un montón de anticuerpos monoclonales que van a identificar estas distintas proteínas. Si es que se quisiera analizar una proteína en particular que recién se está investigando, obviamente se puede mandar a crear estos anticuerpos monoclonales específicos que vayan a unirse a esta proteína que nosotros recién estamos descubriendo. Pero en el mercado ya existen cerca de 400 proteínas que ya han sido suficientemente evaluadas, estudiadas y que ya se conoce exactamente cómo van expresándose en las células, en qué células se van expresando. Y bueno, obviamente cada día surge muchísima nueva información sobre proteínas nuevas que se pueden analizar y claro, se puede en un laboratorio mandar a crear un reactivo, un anticuerpo monoclonal que se una a la proteína que queremos investigar. Muchísimas gracias, Andrea. No tenemos más preguntas por WhatsApp, por Zoom tampoco. En este caso damos por finalizada esta charla del día de hoy. En la mitad de esta jornada académica en la sede Cuenca, quisiera extender mi más sentido agradecimiento a Andrea por su tiempo y por estar aquí presente con una charla magistral acerca de la citometría de flujo. Andrea, muchísimas gracias. Para finalizar, tal vez nos podrías dejar un mensaje para la audiencia que nos está escuchando. Claro, bueno, como les decía en la charla, es muy importante que siempre vayamos más allá. Yo siempre he tratado de cultivar en todas las personas que trabajan con nosotros en Solca la lectura. Vamos siempre más allá, no nos quedemos en la superficie, en lo que nos dieron en la universidad, en lo que vimos y se acabó. No, aprendamos a razonar, entendamos si sacamos un resultado, por qué tenemos ese resultado, cómo se relaciona con el paciente, para que en realidad seamos un verdadero apoyo hacia el médico, no solamente alguien que emite un resultado y se acabó, sino más bien alguien que entiende lo que está haciendo y que de verdad puede aportar con el diagnóstico de los pacientes. Muchas gracias, Andrea, y felicitaciones. Excelente charla, muy informativa. Esta es una de las técnicas que nosotros esperamos sirva para articular todos los contenidos que hemos estado viendo a lo largo de estas jornadas académicas. Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales. Con una estructura curricular sólida, generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional.
Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional CEN. Personalización en serio.